Muy buenos días para todos. Les hablo el profesor Jesús Guevara y el tema de hoy es la hidrografía. Recordar que el planeta Tierra está formado aproximadamente por el 70% de agua. Y antes de profundizar sobre este tema, tenemos que tener presente tres conceptos fundamentales para esta parte de la hidrografía. Estos tres conceptos fundamentales son hidrografía, hidrosfera y costas, y también debemos diferenciar el uno del otro. Entendemos como hidrografía al estudio de las aguas corrientes o estables de un país, de un continente o del planeta. Repito, hidrografía es el estudio de las aguas corrientes o estables de un país, de un continente o del planeta. Se diferencia de la hidrosfera, ya que la hidrosfera es toda la esfera terrestre constituida por agua, en estado líquido o en estado sólido. Repito, la hidrosfera es toda la esfera terrestre constituida por agua. Y finalmente, las costas es el contacto entre las masas líquidas de los océanos y o el contacto con las masas sólidas de los continentes. Es decir, ese contacto entre masas líquidas y masas sólidas de los continentes lo vamos a llamar costas. Después de tener estos tres conceptos fundamentales, vamos con un esquema esencial de la hidrosfera. ¿Cómo podemos estudiar las aguas? Existen aguas oceánicas, como su nombre lo dice, refieren a los océanos o a los mares, y existen aguas continentales. Estas aguas continentales, también como su nombre lo indica, pertenecen o están dentro de los continentes. Estas aguas pueden ser circulantes o aguas estancadas. Cuando hablamos de aguas circulantes, hacemos referencia a aguas sólidas y líquidas. Sólidas como los glaciares, que los podemos ubicar en las extremidades de los polos del planeta, y las aguas líquidas, continentales líquidas, superficiales, como los ríos, los riachuelos, los torrentes y las aguas salvajes, y las aguas subterráneas. Por otra parte, dentro de las aguas continentales también están las aguas estancadas, que son los llamados lagos y lagunas. Esto lo vamos a desarrollar durante esta videoclase. Vamos ahora con las aguas oceánicas. Allí, como tienen el concepto de las aguas oceánicas, o se conocen con este nombre, a todo el caudal de aguas saladas que recubren la mayor parte de la superficie terrestre. Si hemos tenido la oportunidad de ir al mar en las costas venezolanas, ya allí hay presencia, en las costas hay presencia de aguas oceánicas. Estas aguas oceánicas se dividen sobre todo en tres grandes océanos. Los océanos son cinco, pero estas aguas oceánicas las encontramos sobre todo en el océano Atlántico, en el océano Pacífico y en el océano Índico. Vamos a hacer ahora un estudio general de los tres océanos. El océano Atlántico aparentemente tiene forma de S. Su extensión se sitúa entre los continentes europeo y el continente africano, igualmente al oeste por el continente americano. Este océano es muy importante ya que significa o permite un movimiento de carga entre los continentes ya señalados, ya que por él se cruzan los movimientos de carga, los movimientos de comunicación y el movimiento de pasajeros más intenso del mundo. Como datos interesantes del Océano Atlántico es que su superficie son 106 millones de kilómetros cuadrados. No es el más grande, pero es el segundo más grande. Su anchura son 6.700 kilómetros cuadrados, su profundidad media de 3.900 metros y su salinidad, cuando hablamos de salinidad, hacemos referencia al nivel de sal, es del 35%. Ahora bien, el Océano Pacífico, este sí es la masa de agua salada más grande del globo terrestre. Su extensión ocupa más de la tercera parte del planeta y se localiza entre los continentes americano por el este, Asia, el continente asiático por el oeste y Australia por el suroeste. Igualmente a la Antártida por el sur. Su superficie son 180 millones de kilómetros cuadrados, su anchura son 18.000 kilómetros, su profundidad es de 4.280 metros y su salinidad es del 32.5%. Igualmente o finalmente está el Océano Índico, es el más pequeño de los tres
océano, pero esta pequeñez es realmente relativa porque el océano Índico es 7 veces más grande que la superficie del continente europeo. ¿Cómo se ubica o cómo se extiende su ubicación? Se ubica entre África al oeste, ahí como ustedes ven en el dibujo que está en la diapositiva, Asia meridional al norte, Australia al este y la Antártida al sur. Eso es la manera en que se ubica el océano Índico. Allí en las imágenes ven la ubicación de cada uno de los 3 océanos que estamos estudiando. El océano Índico es muy importante porque también sirve como moderador del clima para el continente asiático. Su superficie son 75 millones de kilómetros cuadrados. Su anchura, el más pequeño, son 9.000 kilómetros. Su profundidad media es de 3.960 metros y su salinidad es del 34.5%. A grosso modo, esto es un poco lo que podemos hablar de los 3 océanos que hacen parte de las aguas oceánicas. Ahora bien, vamos con las aguas continentales. El agua continentales es todo el caudal de agua dulce, corriente o estancada. Recuerda que hablamos de estancada como los lagos y las lagunas, que se localizan dentro de la superficie terrestre, es decir, dentro del continente. Estas aguas continentales, la más, digamos así, las más importantes o las que más se conocen en un primer momento son los ríos. ¿Cómo podemos definir los ríos? Como ven en sus pantallas, los ríos son masas de agua dulce que corren por determinado cauce para desembocar en el mar, en un lago, en una laguna o en otra corriente fluvial. ¿Quién de nosotros no ha ido a un río? Todos, en su mayoría, hemos conocido un río y por eso es importante conocer las diversas etapas de un río. En un primer momento está el origen, que es el lugar donde nace la corriente fluvial. Igualmente se llama manantial de ojo de agua, porque nace de un glaciar, de un derrame permanente, de un lago o de una laguna. En Venezuela, por ejemplo, de estos orígenes que estamos tratando, tenemos el río Orinoco, que se forma de una naciente de agua, o un manantial que brota en el Cerro Delgado Chalbó, en el estado Amazonas, límites con Brasil, y de los glaciares de Mérida de la Sierra Nevada. También provienen numerosos ríos que afluyen al río Chama y muchos de los que bañan los llanos del estado Barinas. O sea, según su origen, en Venezuela tenemos el Orinoco y tenemos también el río Chama. Ahora, según su curso, el curso lo podemos dividir en 3 etapas: curso alto, curso medio y curso bajo. El curso alto está en las cabeceras. Desde su nacimiento presenta intensa erosión, correr violento de las aguas, materiales duros arrastrados por la corriente. Según su curso medio, las aguas bajas más sosegadas y disminuyen la erosión, es decir, hay poca diferencia de nivel, menor velocidad del torrente. Igualmente tenemos el curso bajo, que son los tramos de desembocadura. El río va depositando todos los materiales que arrastró en su recorrido. Ya hemos hablado del origen, ya hemos hablado del curso, ahora vamos a hablar de la desembocadura de un río. Dicen que los ríos desembocan formando estuarios o deltas. Ahora tenemos que conocer qué es un estuario y qué es un delta. El estuario es la desembocadura directa del río en el mar. Es cuando el río termina en el mar. Y el delta, ya le va a parecer muy conocido, el delta es un accidente fluvial que presenta forma triangular a semejanza de un gigantesco abanico. El delta se forma por la acumulación de sedimentos que no son removidos por las mareas. Cada vez van aumentando su extensión, en tanto que el río va buscando salidas por diferentes caños, además de su caño principal. En Venezuela, uno de los ejemplos más buenos que tenemos para entender qué es el delta, tenemos el delta del Orinoco, con una extensión aproximada de 28.000 kilómetros de tierra, es decir, uno de los más importantes. Y finalmente tenemos el ciclo, que es la corriente de un río, pasa por diferentes etapas. A ese paso de la juventud a la edad madura y a la vejez se llama ciclo geomorfológico
de un río. Es decir, vamos a hablar ahora del ciclo de un río. Y existen, como ya se los señalé, tres etapas fundamentales: la etapa de la juventud, la etapa de la madurez y la etapa de la vejez. ¿Qué es la etapa de la juventud? En la etapa de la juventud, la corriente es impetuosa, tiene fuerza, como un joven tiene fuerza. Hay alta acción erosiva, abundantes rápidos saltos, no suele recibir afluentes y carece de llanura aluvional y forman valles en forma de V. Un ejemplo claro de esta etapa de la juventud son los ríos de Guayana, son de esta forma. Ahora bien, etapa de la madurez. En la etapa de la madurez, la corriente es más suave, no hay erosión rápida, no presenta ni saltos ni rápidos, forman valles en forma de U. Recordad que los de la etapa de la juventud forman en forma de V, aquí se forman valles en forma de U. Ejemplo, está el río Nilo, el más grande del mundo, el Ganges y el Orinoco. Y finalmente está en la etapa de la vejez, la corriente es mínima, acarrea excesiva cantidad de sedimentos, se moviliza lentamente y forma meandros. Se forman curvas en forma de S. A grosso modo, estas son las principales etapas por las que atraviesa la formación de los ríos. Ahora bien, ¿qué importancia tienen los ríos para nosotros, para los seres humanos dentro de nuestro planeta? Principalmente, los ríos son fuentes de agua para la agricultura y la ganadería, son fundamentales para poder sembrar, para poder tener ganado, tiene que existir cercanamente los ríos, que son los que alimentan las tierras para que y dan de beber también al ganado, por ello es muy importante. Igualmente también funcionan como vías de comunicación. Ya es el caso, por ejemplo, del río Orinoco, que puede comunicar, va comunicando un estado con el otro para transportar alimentos, para transportar diversos elementos que puedan venir, por ejemplo, del Brasil. Pues por ello es importante, el río sirve como una importante vía de comunicación. Igualmente produce energía hidroeléctrica, como es en el caso del río Orinoco. Abastecen de agua potable a la población. Los ríos son agua dulce, entonces en muchos lugares hay ríos que no están contaminados, que son ríos limpios, que sirven para el consumo humano. Igualmente, en muchos de los ríos existen también o alimentan o contribuyen a la industria pesquera para la pesca. E igualmente también cuando hay ríos que son cuidados, cuando hay ríos que no han sido contaminados, y por eso se pide a la gente que cuando vayan y se dirijan a un río lo cuiden, sirven también de potencial turístico, tantos ríos hermosos también que tiene Venezuela y que debemos conocer. Como datos importantes debemos recordar que el río más largo del mundo es el río Nilo. ¿Dónde está ubicado el río Nilo? El río Nilo está ubicado, es el más grande y no solamente en un país, sino atraviesa varios países, atraviesa Uganda, Sudán y Egipto, y tiene un total de 6.771 kilómetros de recorrido. El río más largo de la América Latina, y es el segundo más largo del mundo, es el río Amazonas, con un total de 6.437 kilómetros de longitud. Y finalmente, también en Venezuela tenemos el río más largo, que es el río Orinoco, con un total de 2.575 kilómetros. Hay que destacar que el río Orinoco ocupa el puesto número 29 entre los ríos más largos del mundo. Ahora bien, vámonos a los lagos. ¿Qué son los lagos? Los lagos son masas de agua de temperatura y salinidad variables que se encuentran estancadas, es decir, el río fluye y tiene movimiento, ¿verdad? Los lagos no, los lagos se encuentran ubicados en ellos no hay movimiento, sino se encuentran de manera permanente en un sitio estancado, es decir, que no se abren, no se mueven, no tienen dirección. Generalmente de origen volcánico y se encuentran o en depresiones de la superficie terrestre. De acuerdo a una clasificación, podemos tener lagos tectónicos, podemos tener lagos residuales, podemos tener lagos volcánicos, podemos tener lagos de origen glaciar y finalmente podemos tener lagos formados por el hombre. Los lagos tectónicos son depósitos que se han formado en los espacios
o fosas tectónicas por causa de fallas en la corteza terrestre. En Venezuela, estos tipos de lagos tectónicos los podemos encontrar como el lago de Valencia, que es uno de estos tipos de lagos. Los lagos residuales son aguas restantes de antiguos mares epicontinentales interiores que se formaron al elevarse las tierras continentales aledañas que obligaron el retiro de las aguas de los mares. Esos son tipos de lagos residuales. En Venezuela, uno de los mayormente conocidos como lago residual pues es el lago de Maracaibo. Si no lo conocen, los invito cuando haya tiempo, que acabe esta pandemia, pues a conocerlo, porque es uno de los lagos más hermosos que tiene Sudamérica. Existen también lagos volcánicos cuyas aguas cubren aquedades en los cráteres de los volcanes que ya están apagados. De este origen, de este tipo, tenemos algunos lagos en Guatemala, en Estados Unidos, en El Salvador o en España, que son tipos de lagos volcánicos. Ahora también existen lagos de origen glaciar que están formados en depresiones glaciares y de aguas provenientes de los deshielos de nieves perpetuas, ¿sí? Cuando empieza a derretirse, digamos, se forman estos tipos de lagos. De este tipo son la mayor parte de los lagos que se encuentran en los territorios del norte de Europa, como por ejemplo de Noruega y de Finlandia. Y finalmente también tenemos lagos formados por el hombre. Tal es el caso, por ejemplo, podemos hablar del lago de Uribante Caparo. Allí es un lago formado por las manos del hombre. ¿Sí? O también podemos hablar de la represa del Guri en Venezuela, que también fue un lago formado por manos del hombre. Antes de la actividad también quise hablar un poco de la importancia de los lagos, que es determinante para el sostenimiento del ecosistema. Igualmente ayuda para el desarrollo de las actividades humanas como generador de energía, como la represa Uribante Caparo. Los lagos también sirven de propulsores para el regadío de las tierras, para la agricultura, igual que un río. Sirve para la alimentación de los pueblos, para las especies acuáticas. Son, entre otras muchas, la importancia que tiene un lago para los seres humanos. Ahora, antes de hablar de la actividad, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en esta videoclase. En un primer momento hablamos del concepto de hidrografía, de hidrosfera y de costa. Luego hablamos o hicimos un esquema esencial de lo que son, cómo está constituida la hidrosfera. Posteriormente hablamos de las aguas oceánicas, definimos las aguas oceánicas, hablamos un poco de los tres océanos, el océano Atlántico, Pacífico e Índico. Después hablamos de las aguas continentales, hablamos de los ríos, de las etapas del río. Y finalmente también hablamos de los lagos, de la importancia de los lagos y de la importancia de los ríos. Dentro de esta primera actividad, primero vamos a pasar esta videoclase en el cuaderno de Geografía, Historia y Ciudadanía. Y como segundo, vamos a realizar el ideograma del ciclo hidrológico con las respectivas imágenes explicando resumidamente dicho proceso. Es decir, yo les voy a pasar un link de cómo se arma o cómo se trata el ciclo hidrológico y a partir de ahí van a hacer el ideograma, es como decir la explicación del ciclo hidrológico. Resumidamente van a explicar también el proceso, ¿sí? Lo van a hacer en una lámina de papel bond o unen varias hojas blancas para realizar esta actividad. Les saludo esperando que se encuentren bien en familia y posteriormente les voy a dejar también la actividad de la parte de historia.